Buenas tardes. Damos entrada a la sesión de esta tarde. Va a hablar primero la doctora Sonia Santillán. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Quito, en Ecuador, doctora en Ciencias de la Salud dentro del programa de Biotecnología y Transferencia Tecnológica en Alicante. Responsable de la Unidad Genética Médica en Valencia. Experta en el diseño de paneles de secuenciación masiva para enfermedades genéticas heterogéneas. De esa manera ha hecho diseños para enfermedades como las cardiogenéticas, miopatías y distrofias musculares, hipoacusias, enfermedades neurogenéticas, discapacidad intelectual, epilepsia, enfermedades mitocondriales, etc. Ha sido jefe de servicio de genética en el Centro Inmunológico de Alicante, así como en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, en Ecuador. Ha recibido numerosos galardones, así como el Premio Europeo de las Ciencias de la Vida por una innovación en productos genómicos, si no me equivoco, el Premio de Investigación conferido también por la UNESCO por temas de divulgación científica, Premio Dr. Flanking por trabajos de investigación, etcétera. Ha participado en numerosos congresos y eventos científicos internacionales. Por tanto, tenemos aquí una experta en su campo inigualable. Ella nos va a hablar, la doctora Sonia Santillán, nos va a hablar sobre la heterogeneidad genética en epilepsias, diagnóstico molecular por secuenciación masiva, que es su gran especialidad. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por su invitación a que participemos y compartamos este momento. Decir que es un honor para mí poder participar cada determinado tiempo en este contacto tan importante con los pacientes, con otros colegas que nos dedicamos a esta profesión y que de todas formas nuestro mayor interés es poder llegar al diagnóstico de estas enfermedades hereditarias complejas que tienen características de complejidad tan alta que impiden que podamos tener un diagnóstico fácil. Por esta razón, vamos a abordar lo que es el diagnóstico genómico de las epilepsias a través de este modelo de secuenciación masiva. Como ustedes podrán observar, las epilepsias son enfermedades cerebrales que afectan a nivel mundial con una altísima frecuencia que llega al 1%. Más de 50 millones de personas están afectadas de esta enfermedad y cada año se detectan de 30 a 50 casos por 100.000 personas, lo que hace que la tasa de enfermos de epilepsia cada año se vaya incrementando. Pero es que además no es solamente la enfermedad como tal, sino el riesgo de muerte prematura que tienen ellos debido a diferentes causas, entre ellas cuando están producidas por canalopatías. La ILAE lo que ha definido en este año las características típicas de esta enfermedad, considerando que debe tratarse como epilepsia a aquellos casos en donde presentan al menos 2 convulsiones en un lapso mayor a 24 horas, que estas convulsiones tengan un riesgo de recurrencia de al menos el 60%, de ahí la necesidad de que deban diagnosticarse estas patologías. Pero cuando nosotros miramos esta transparencia, podemos decir lo siguiente, pues
La mayor parte de la consulta neuropediátrica, porque además las epilepsias de mayor interés desde el punto de vista genético, son aquellas que se ven en la consulta neuropediátrica. El 40% de la consulta neuropediátrica aborda cefaleas, discapacidad intelectual, epilepsias y trastornos de hiperactividad y desarrollo. Todo esto se puede diagnosticar su origen en un 30% de casos, pero apenas un 12% llega al diagnóstico molecular o al diagnóstico genético utilizando tecnologías convencionales. Por tanto, quiere decir que nos queda mucho todavía por conocer para poder determinar el origen propiamente de las epilepsias. En esta tabla que hemos traído podemos observar que 3 de cada 4 pacientes con epilepsia, su causa es conocida como idiopática, es decir, que no sabemos por qué se ha producido. En 1975, la mayoría de las epilepsias fueron catalogadas como idiopáticas, pero si observamos en las causas, vemos que todas las causas que están marcadas en el borde superior izquierdo, todas son causas de tipo ambiental. El trauma, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, las infecciones, algunas lesiones congénitas, problemas al nacimiento y otras. Pero entonces, si bien es cierto, desde hace muchos años se sospecha el origen genético de la epilepsia, no ha podido demostrarse en la mayoría de casos, como hemos comentado, y de esta forma se subestima la potencia que tiene la epilepsia en cuanto a sus características hereditarias. Muchas veces también se considera que la epilepsia es genética cuando es de tipo generalizado, pero se ha comprobado que muchas epilepsias focales son también de causa genética conocida. ¿Qué se ha trasladado al año 2014? En el 2014 hemos vivido una revolución en cuanto al conocimiento del origen de la epilepsia desde el punto de vista genético. Como podemos observar, las causas que anteriormente ya se conocían continúan en ese lugar. Simplemente se ha aumentado la epilepsia de origen autoinmune en el cuadrante superior izquierdo, y lo que se ha incrementado es el diagnóstico a través de las tecnologías de imagen, particularmente la resonancia magnética, para describir diversas lesiones focales que producen epilepsia. Pero ¿dónde ha estado el gran avance de la epilepsia genética? Ha estado en el advenimiento de las técnicas de secuenciación masiva, en donde hemos podido diagnosticar a través de mutaciones en un solo gen, pero ¿en cuántos de esos genes puede estar esa mutación? En no menos de 200 genes. Pero entonces, ¿cómo debo encontrar ese gen concreto que a un determinado paciente le ha producido la enfermedad? Ahí está el valor de la secuenciación masiva. Aparte de eso, se han podido ver también gracias a esta tecnología genes que modifican el fenotipo de esa epilepsia. Esto quiere decir que he encontrado la mutación en uno de los genes, pero al hacer por secuenciación masiva puedo demostrar si encuentro una segunda mutación en otro gen que me va a explicar por qué razón el mismo tipo de epilepsia en dos pacientes que tienen una misma afectación en un mismo gen no es igual su fenotipo. Y por último, un gran capítulo que corresponde a las epilepsias que se producen de forma compleja. Estas pues explicaré más tarde a qué nos referimos. Pero además, el mayor valor de utilizar la secuenciación masiva está también en la investigación neurobiológica. Como veremos en una de las diapositivas posteriores, esta investigación neurobiológica tiene especial importancia porque vamos a tratar de descubrir
nuevas dianas terapéuticas que permitan que determinados pacientes que tienen dificultades en su tratamiento seamos capaces de dar el tratamiento más eficiente y evitemos las resistencias y las intoxicaciones. Pero es indiscutible que nuestro punto de partida es la familia. La familia, que muchas veces creemos que el paciente es un ente aislado. El paciente está siempre junto a su familia. Y los modelos hereditarios característicos y típicos, autosómico dominante, en donde a partir de un afecto tenemos el 50% de riesgo de tener otros parientes afectos, en la herencia autosómica recesiva, en donde a partir de dos padres sanos podemos tener hijos afectos y que ellos son sanos porque estrictamente son portadores de una mutación y que para que estas mutaciones tengan un efecto de afectación necesitan estar dos mutaciones para que el paciente tenga el cuadro clínico de una patología. Y las ligadas al X, en donde en general transmite la mujer, pero se expresa en el varón. Y por otro lado, un gran paso en este tiempo en las epilepsias están en las enfermedades mitocondriales. Enfermedades mitocondriales que tienen dos tipos de genes. Un grupo de genes que son de regulación de la mitocondria, pero que su posición está en el ADN genómico, en el ADN nuclear, en donde son alrededor de 200 genes más, de los cuales pueden estar implicados en la epilepsia aproximadamente unos 100 de ellos. Por otro lado, están las propias mutaciones en el ADN mitocondrial que también producen epilepsia. Pero entonces, a diferencia de los árboles genealógicos anteriores, los nuevos tiempos nos indican que lo más importante es determinar este árbol genealógico. Como vemos en la primera tabla, vamos a ver que un determinado gen puede expresarse no solamente para presentar la patología más típica de ese gen, sino que además formas menores. Por ejemplo, si en una familia han habido convulsiones en la infancia en una determinada persona, cuando estamos haciendo el árbol genealógico, generalmente ese dato ni siquiera se menciona, pero eso hay que ir a preguntarlo, hay que ir a decirlo, porque eso es algo que nos va a orientar en cuanto a todo lo que posteriormente podamos sacar como respuesta de las epilepsias. Por otro lado, modelos en los cuales hay mutaciones por primera vez. Por ejemplo, en el caso del gen SSN1A que produce el síndrome de Dravet, vamos a ver que la mayoría de pacientes tiene por primera vez una mutación y que sus padres no la tienen ni sus ancestros, pero a partir de esta persona sí que va a ser el 50% de riesgo de recurrencia. Por otro lado, otras metodologías que nos van indicando que, aparte de la secuenciación masiva, tiene especial importancia en epilepsias, que es el estudio por microarrays. El cromosoma 15 es uno de los cromosomas más importantes en el origen de la patología epiléptica y como explicaré más adelante con diapositivas estrictas de este tema. Y por último, aquellas mutaciones en el gen GLUT1 en donde la variabilidad de la enfermedad puede ser desde cuadros tremendamente severos hasta cuadros fenotípicos leves en donde, dependiendo de cómo se presenta las mutaciones. Y esto es lo que empieza a explicar por qué hay variabilidad genética interfamiliar e intrafamiliar. Pero entonces, en los genes, ¿qué ha sucedido? Que tenemos más de 200 genes, como hemos mencionado, en el ADN nuclear, y que pueden ser estudiados por diferentes metodologías, pero que además estos genes y estas mutaciones tienen la característica de que tienen penetrancia incompleta. ¿Esto qué quiere decir? Que en unas personas puede presentar epilepsias graves y que en otras personas el mismo gen puede presentar epilepsia más
leve. Estos diversos genes, además, confieren susceptibilidad al desarrollo de la epilepsia, pero la mayoría de las mutaciones en epilepsias son mutaciones de novo. ¿Y esto qué quiere decir? Que habiéndose presentado por primera vez en un individuo, ¿podemos nosotros utilizar, por ejemplo, paneles de mutaciones para el diagnóstico? No, esa no es una estrategia válida para epilepsias, porque si hacemos eso, si son mutaciones de novo, no van a estar en los paneles de mutaciones previamente conocidas, por lo cual eso es tirar el dinero, el querer hacer una tecnología que no nos ayuda excesivamente en el diagnóstico. Por otro lado, algo que hay que saber también es que estas mutaciones, la mayoría, tienen un efecto truncante en la proteína. ¿Eso qué quiere decir de forma sencilla? Cuando nosotros miramos el efecto que tiene un gen, este es el gen SSN1A, tiene esta estructura proteica, que si nosotros le pondríamos de forma lineal en la membrana, sería todo esto. Proteína truncante o mutación con efecto truncante quiere decir que si la mutación afecta a este dominio, se queda hasta este tamaño y todo esto falta. Si falta todo esto, pues deberá tener un efecto, porque ese efecto en el paciente va a ser la presentación de la enfermedad. Y esta es la otra característica importante que se da en este tipo de enfermedad. Pero entonces, ¿cuáles son esos 200 genes al menos que producen la epilepsia? Son aquellos, fundamentalmente y en gran número, aquellos que afectan a la regulación iónica, por ejemplo. Son 33 genes y a estos de forma genérica se les llama genes de canalopatías, porque son aquellos que regulan el calcio, que regulan el cloro, el potasio, que regulan el sodio. Y por esa razón son los que tienen además riesgo de muerte súbita. Por otro lado está un grupo importante de genes de los receptores gamma-aminobutíricos, que son estos 18, y aquellos receptores neuronales colinérgicos, nicotínicos, que son estos 4 genes. Por esa razón no es que son mutaciones en cualquier parte, son mutaciones en grupos concretos de genes. Por otro lado, también están aquellos genes que van asociados al aldehído de hidrogenasa, a glutamato, a glicinas, a la glicosilación. Aproximadamente en este grupo pueden ser alrededor de 100-120 genes, y los genes de las tubulinas. Hemos puesto los más frecuentes solamente. Pero es que epilepsias, además, no solamente tiene estos modelos monogénicos que son los que hemos comentado hasta este momento y que corresponden a la primera flecha de esta imagen. Existen las epilepsias de tipo poligénico y eso es lo que llamamos epilepsias de origen complejo, porque muchos polimorfismos normales, variantes de los nucleótidos que tenemos de forma normal como población normal, si se juntan varios de ellos, pueden provocar un incremento de riesgo y es a lo que nosotros llamamos la herencia poligénica. Y por último decir que existen muchas causas ambientales que todavía hacen un pico muy importante en lo que es la epilepsia de origen ambiental. Pero entonces, la genética, ¿cuánto ha tenido que decir? Para ello la ILAE estableció una comisión para que se pudiera ver realmente qué es lo que la genética nos puede ofrecer en la epilepsia. Y se pudo ver que primero ayuda a aclarar el diagnóstico de los enfermos. Saber que se tiene epilepsia y no saber si es que puede o no puede transmitir a su descendencia es tremendamente doloroso para las familias. Hacer estudios predictivos en los hermanos, en los familiares, en los mismos padres para poder saber qué riesgo tienen de volver a tener otro hijo con el mismo problema.
Pero a pesar de que las pruebas genéticas tienen muchos beneficios potenciales, hasta ahora, en el año 2010, cuando fue la reunión de esta comisión, ellos hablaban de difícil evaluación por los métodos convencionales y tenían toda la razón, porque realmente el advenimiento de la secuenciación masiva aplicada al diagnóstico ha sido a partir del año 2011. Y luego lo que todavía sucede es que el personal sanitario no está relacionado, no está familiarizado con las pruebas disponibles a este tiempo, por lo cual muchas veces no ofrece a sus pacientes esta posibilidad diagnóstica. Pero como siempre tenemos que partir del diagnóstico médico para que sea trasladado hacia lo que es la evaluación genética con todas sus particularidades, se escoja la mejor tecnología de diagnóstico, se establezca el diagnóstico genético y aparte de hacer el asesoramiento genético familiar, pueda volver al seguimiento y a las conductas que su neurólogo, que su neuropediatra o el epileptólogo considere adecuadas para su manejo. Y entonces nos vamos a centrar en dos tecnologías muy importantes en el diagnóstico de la epilepsia. Por un lado, en los arrays, CGH-array, en donde se ha visto que el cromosoma 15 tiene dos regiones muy importantes en cuanto a deleciones o duplicaciones que podrían estar afectando a genes relacionados con la epilepsia, en donde corresponden a las dos flechas. Como ustedes podrán observar en este grupo, están los receptores aminobutíricos, la mayoría de ellos. Esto provoca que podamos detectar un 20% de microdeleciones o microduplicaciones asociadas a la epilepsia. Las dos regiones, la 15q11.2, la 15q11.3, que también tiene genes de epilepsia, la región 16p13.11 con muchos genes relacionados a epilepsia y además las regiones 1q21, 16p11.2, 17q12 y 22q11.2. Pero no termina ahí. Cuando estas deleciones o duplicaciones son grandes y se producen por primera vez en un individuo, también pueden asociarse con epilepsia. Pero existe otra estrategia adicional que además es válida cuando las familias provienen de matrimonios consanguíneos, que es el CGH más SNPs, en donde nosotros lo que vamos a ver son en dónde son consanguíneos esas familias, que son estas regiones anotadas aquí. Y, por ejemplo, he traído un caso particular en el cual aquí eran parientes, estos abuelos eran hermanos, y esta familia tenía 3 hijos afectos con con un cuadro clínico amplio, incluido autismo. Cuando hicimos el estudio a esos 3 niños, pudimos encontrar que en total tenían entre ellos compartiendo 144 genes que podían estar asociados a patología, 87 y 108 en cada uno de esos 3 niños. Pero entonces, como los 3 niños tenían la misma enfermedad, ¿qué era lo que ellos tenían en conjunto? Y fuimos a estudiar esas regiones conjuntas que tenían los 3 hermanos. Y fueron 2 regiones. Esta región que iba asociada a la lipofuscinosis seroide, y en donde pudimos estudiar el gen CLN3, y fue en donde nosotros detectamos la mutación de estos pacientes. Fíjense, tuvimos que ir de un estudio amplio para encontrar un gen que era el que producía la enfermedad en los 3 niños. Esta enfermedad va con epilepsia, pero también va con discapacidad intelectual. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las epilepsias que van aisladas, que no tienen discapacidad intelectual? Y a esas es a las que me voy a referir. Y he clasificado por facilidad en etapa neonatal. Etapa neonatal llamamos a aquellas epilepsias que se presentan durante el primer mes de vida de un recién nacido. Y hemos podido ver que, por ejemplo, la encefalopatía de inicio temprano puede ser producida por 26 genes.
Si tenemos a un niño convulsionando, yo puedo estudiar al primer gen o al segundo gen, pero ¿y si no encuentro mutación? ¿A qué horas estudio 26 genes? Es que no puedo estudiar, porque cada gen me lleva aproximadamente 3-4 semanas de trabajo y cada uno hay que pagarlo, sea que pague el Estado o que pague el paciente, pero alguien tiene que pagarlo. Y entonces, pagar 26 genes uno a uno saldrá un precio que no se puede pagar. A través de la secuenciación masiva sí que puedo estudiar los 26 genes de una sola vez. Probablemente tendrá un costo algo superior a lo que es estudiar 1 o 2 genes, pero de todas maneras el número total de genes que yo puedo estudiar es tremendamente alto. Y frente a eso están las convulsiones benignas neonatales, que están producidas por 4 genes y que también pueden ser estudiadas a través de estos procesos. Pero hay un síndrome que llama mucho la atención, que es el síndrome de Ohtahara, en donde estos niños prácticamente convulsionan casi las 24 horas. Y por otro lado, pues su tasa de mortalidad es alta, porque si está convulsionando también hay daño cerebral. Y entonces esta enfermedad se estudia pues de estos 7 genes de una sola vez para su diagnóstico temprano. Luego viene aquella epilepsia que se presenta en la etapa infantil, es decir, aquellos niños que pueden ir hasta aproximadamente los 5 o 6 años. Y aquí vamos a ver a la cabeza el síndrome de Dravet. Luego están las convulsiones benignas familiares, está el síndrome de West, la migración de convulsiones parciales de la infancia, y todas estas patologías son muy importantes que tomemos en cuenta, porque el diagnóstico clínico no siempre es fácil. Por otro lado está aquellas convulsiones que se presentan en niños un poquito mayores, en donde la epilepsia ya parcial es la que más va a llamar la atención. ¿Voy terminando? Sí, voy terminando. La epilepsia del lóbulo frontal, estos síndromes, las convulsiones febriles y por último la epilepsia juvenil, como ustedes podrán observar. Pero es que además, me demoro 3 minutos, la heterogeneidad genética clínica, en donde un mismo gen puede producir diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de epilepsia, como podemos ver aquí. Y bueno, quizá decir que también los estudios genéticos están teniendo muchísima importancia en lo que es el tratamiento. Mutaciones en estos genes van directamente relacionadas con modelos de tratamiento específicos. Por último, decir que entonces, ¿por qué hay que realizar los estudios genéticos? Porque hay que confirmar un diagnóstico clínico, hay que establecer la causa genética de la epilepsia idiopática, separar las formas sindrómicas de las que no son, establecer el pronóstico de los pacientes y detectar mutaciones que pudieran ir asociadas a tratamiento. Todo esto contribuye al conocimiento científico de las epilepsias. Muchas gracias. Gracias, doctora Sonia Santillán. Ahora tiene el turno Alba Amelia Ancochea Díaz. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, diplomada además en Magisterio de Educación Especial, máster en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas y máster en Psicoterapia y Psicología de la Salud, entre otras titulaciones y cursos de formación. Es directora de la Federación Española de Enfermedades Raras. Ha ejercido como psicóloga y mediadora en terapia familiar y ha dirigido programas educativos y de asistencia a diferentes colectivos. Es además autora de numerosa producción científica relativa a enfermedades raras en el aspecto del diagnóstico, tratamiento, impacto educativo, escolar, de la importancia del asociacionismo para abordar estas cuestiones, etcétera. Ella nos va a hablar de un tema también que es apasionante, que es el acceso real a diagnóstico y tratamiento, un derecho para más de 3 millones de personas. Adelante. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a ELIP y a Degenes por la organización de este maravilloso congreso que exige nuestra mayor admiración y respeto. Hemos escuchado, denominar y comentar el nombre de FEDER en reiteradas ocasiones. Sin embargo, yo insisto que el fundamental trabajo está por parte de estas dos entidades, que si bien son también parte de FEDER, porque FEDER somos todas las asociaciones que estamos hoy aquí, bueno, pues exigen
ese agradecimiento y esa admiración por nuestra parte. Cuando hablamos de acceso real al diagnóstico y tratamiento en enfermedades raras, pues yo tengo 60 diapositivas que en absoluto podría abarcar en 20 minutos y además creo que es la temática de la que se está hablando a lo largo de todo el Congreso. Es por este motivo que yo me voy a intentar centrar en aquellos aspectos, digamos, más novedosos o aquellos elementos más actuales vinculados al acceso al diagnóstico y al tratamiento en enfermedades raras. Bueno, no cabe duda que las enfermedades raras, precisamente debido a su baja prevalencia, suponen una importante dificultad en el acceso al diagnóstico. Hablamos de ese promedio estimado de 5 años, al que en algunos casos, en un 20%, se dan hasta 10 años de demora en el acceso al diagnóstico. Quiero que tengamos muy presente esta cifra, porque más adelante volveré a hacer alusión a ella. Precisamente por este retraso diagnóstico, más del 40% de las personas no reciben ni apoyo ni tratamiento y en un 25% de los casos un tratamiento inadecuado. Todo ello va a ir vinculado a un retraso en el tratamiento, que es el que genera este agravamiento de la enfermedad, y, por supuesto, numerosas secuelas físicas, intelectuales y psicológicas. Además, y en torno a todas estas dificultades asociadas a la demora diagnóstica, tenemos ese peregrinaje de que casi la mitad de las familias han tenido que desplazarse de unas familias a otras para recibir el diagnóstico y el tratamiento. Todos los costes vinculados a la enfermedad, que van muchísimo más allá de lo que son los costes económicos, que son los costes personales, los costes en la calidad de vida, los costes de tener que dejar el trabajo para cuidar de tus hijos, los costes de saber que existen tratamientos pero no tenemos acceso a ellos, los costes de saber que uno mismo o tu familia está sufriendo y, sin embargo, nadie se interesa en investigar por esa patología. La incertidumbre vinculada no solo al diagnóstico, sino si podré tener otro hijo, si su hermano también estará enfermo, si algún día aparecerá el tratamiento. Y, por supuesto, el diagnóstico va vinculado a las ayudas y a las prestaciones sociales. Sin el diagnóstico no solo es que no haya tratamiento, sino que sin diagnóstico vamos de la mano del escepticismo y la desconfianza